Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Bienvenidos a las buenas noticias. Este tema de la ley de la montaña, en la medida que ha aumentado el nivel, aumenta también la necesidad de la gracia transformadora. Es que la gracia es un poder que está dado para pecadores, pues los que no pecan no necesitan de gracia. Ahora, hemos entendido que todos los nacidos de mujer tienen la condición del pecado que ocasionó la caída. Ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe, escribió el apóstol Pablo. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Efesios 2:8. Pablo, en su sabiduría, nos está aclarando el poder transformador del amor de Dios. Es que la gracia equivale a la mirada amorosa que Dios tiene por su creación. La mejor explicación de la gracia es el mensaje de los ángeles a los pastores en la noche del nacimiento del Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Es que la gracia es la paz y buena voluntad para con los hombres que le dan la gloria a Dios. Es que todos los que hemos sido papás en algún momento encontramos a nuestro hijo o hija untado hasta la cabeza de algo oloroso y muy desagradable. Y en verdad, no quisiéramos ni verlos. Pero el amor nos lleva a lavarlos y aún así a amarlos, pues estamos seguros que eso es un estado temporal. Y si los guiamos y los educamos, eso dejará de pasar. Esa es la gracia salvadora. El mismo Pablo lo escribe en su carta a Tito. Él dice: y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Tito 3:5. Es como si después de lavar a tu niño, lo vistes con una nueva ropa. El apóstol ve la salvación como un regalo de Dios, pero que lo recibimos si tenemos la fidelidad suficiente, que es fe. El apóstol nos está enseñando que este regalo no es merecido, no es un pago por algo que hayamos hecho, algo a lo que tuviéramos derecho. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Efesios 2, 9 y 10. Esto lo que nos hace entender es que el camino preparado es la ley de la montaña escrita entre los truenos y la oscuridad, para que solo los que fueran alumbrados por la luz del mundo, que es Jesús, puedan ver y entonces hacer. Así que cada uno de los mandamientos es posible de cumplir desde la libertad del corazón transformado, lavado y regenerado, que recibe la nueva vida en el Espíritu Santo. Ahora, ¿salvos de qué? En primer lugar, del poder, de la autoridad y del gobierno del diablo. En segundo lugar, de las consecuencias del pecado. Y en tercer, de la condena del alma humana. Es que Satanás recibe autoridad legal por medio de la ley de Moisés, porque aunque buena y justa, no tenía el poder de salvación, porque su propósito era mostrar la pecaminosidad humana y preparar el camino para la llegada de la libertad de la verdad que es Cristo. Porque la ley llega a su término con Cristo, escribe el apóstol. Así que todos por la fe pueden llegar a ser justos. Romanos 10:4. Lo que Pablo está diciendo es que la necesidad de cumplimiento de la ley de la religión no proporciona salvación y se acaba en el mismo momento en que llega Cristo a tu vida y transforma tu corazón. Lo que la ley no puede hacer, porque Satanás es el que gobierna el corazón no redimido y se encarga de proponer la tentación para luego, al mejor estilo de Judas, acusar a los que creyendo en la religión cristiana no obedecen el gobierno de Dios. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, escribió el apóstol Juan: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados para entregar su vida y morir. Apocalipsis 12, 10 y 11. Acusar, engañar y dar falso testimonio, una tarea diabólica.
también condenada en la ley de la montaña escrita por el dedo de Dios y aclarada por la gracia, que es una persona y no una acción. Jesús, Yeshua por su nombre en arameo, que significa libertador o salvador. En el libro del Éxodo está escrito: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. Este mandamiento busca establecer en el corazón la integridad, la justicia y la fidelidad en las relaciones humanas. Pero el pueblo que lo recibió antes de la cruz no logró entender este principio. Entonces usó el mandamiento para el propósito puramente humano, como propósito judicial. La ley dice: cuando algún testigo acuse falsamente a alguien, las dos partes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y jueces que en esos días estén en funciones. Los jueces investigarán el caso, y si el testigo resulta ser falso y falsamente acusa a su hermano, entonces se hará con él lo que él había pensado hacer con su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti, y el resto de la gente se enterará y temerá, y no se volverá a cometer una maldad semejante en tu medio. Deuteronomio 19, 16 al 21. Así que el pueblo aprendió a no amar al enemigo, sino a preparar falsos testimonios para no ser descubiertos y así no tener que sufrir el castigo. Esta ordenanza también se extiende a la convivencia comunitaria: evitar rumores, calumnias y cualquier forma de engaño que daña la reputación del prójimo. Es este pecado el detonante de la venida del Hijo de Dios. El profeta Isaías lo predijo así: hemos ofendido al Señor, le hemos mentido, nos hemos alejado de nuestro Dios, lanzamos calumnias, nos rebelamos y en el corazón concebimos y hacemos crecer la mentira. Mantenemos lejos de nosotros la justicia y el derecho. La verdad es obstaculizada en la plaza y la equidad no se le permite llegar. En ninguna parte se encuentra la verdad. A quien se aparta del mal se le pone en prisión. El Señor vio esto y le fue muy desagradable ver que ya no había derecho. Buscó a alguien y se asombró al ver que nadie intervenía. Entonces intervino su brazo para salvar y para establecer su justicia. Isaías 59, 13 al 16. La tarea de Satanás de acusar de día y de noche a los hijos de Dios, de inducir al pecado para tener elementos jurídicos para condenar a sus esclavos, pero haciéndolos creer que están libres, porque son o pertenecen a un pueblo, o en la actualidad a una religión, y disfrutan de su libertad condicional. En verdad les digo que el que comete pecado, dijo el Señor, esclavo es del pecado. Juan 8:34. Isaías dice que Dios se desagradó de esta práctica de calumnias, mentiras y falsas acusaciones y entonces actuó con su brazo para salvar y establecer su justicia. Por eso el mismo Señor continuó diciendo: así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Juan 8:36. Bajo la gracia, el mandamiento se profundiza. Lo que el Señor enseña es que ya no se trata solo de evitar mentir, sino que de ser personas veraces desde el corazón. Todos hemos presenciado la famosa frase con la que un testigo es comprometido en un tribunal de justicia en los países creyentes: juro decir la verdad y nada más que la verdad, como parte de un juramento en actuaciones judiciales y administrativas. Pero Yeshua dijo: no jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo, que su sí sea sí, o su no sea no, porque lo que digan de más, esto proviene del diablo. Mateo 5:36. Lo que el Señor está diciendo es que si nos toca ser testigos ante un tribunal judicial, solo debemos decir la verdad de los hechos que vimos o escuchamos, pero no la interpretación de esos hechos, porque en ese momento hacemos la tarea del diablo. Es en este contexto que el Señor establece la regla de oro del comportamiento social y de las relaciones humanas, que yo llamo la ley de la retribución. Él dijo: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, den y se les dará una medida buena, incluso apretada, remecida y desbordante, porque con la misma medida con que ustedes midan, serán medidos. Lucas 6, 37 y 38. Hagámonos pasito es la mejor manera de expresar este mandamiento de Cristo.
La expresión colocarse en los zapatos de otro equivale a que antes de juzgar el resultado de una acción debemos tratar de entender qué llevó a esa persona a hacer o cometer esa acción y así tratar con misericordia y gracia, de la misma manera que nosotros recibimos misericordia y gracia. Es que vale más la gracia que la justicia. Esa es la verdadera transformación del corazón. Pero el Mesías no solo se quedó en el testimonio jurídico, sino que elevó la ley a su máximo poder espiritual cuando estableció un juicio divino por el uso de las palabras. Es que Moisés escribió que no usáramos la boca para calumniar y Jesús dijo, pero yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12, 36 al 37. Aquí Jesús revela el poder eterno de nuestras palabras y la inminente necesidad de hablar verdad y solo verdad, y lo que sea necesario. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, escribió Pablo, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Es que las calumnias, los engaños, las mentiras sobre hechos y personas, la difamación y toda palabra corrompida de doble sentido, groserías, truanerías, salen de un corazón no transformado. Lo que sale de la boca, del corazón sale, dijo el Señor, y esto contamina al hombre. Mateo 15, 18 y 19. Y el Señor establece que todo lo que digas es un resultado de lo que en verdad gobierna tu corazón y que eres responsable de ese hecho. Él también dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Es que cuando te metes en chismes o divulgas secretos o hablas de otros o inventas calumnias o agregas tu imaginación a lo que dices de otros, estás sacando del tesoro de tu corazón. Si es basura, odio y veneno, o si es gracia, bondad y amor. Estás manifestando si el que habla es Satanás, que te gobierna, o si ya está sujeto al gobierno de Dios. Difamar, chismear o hablar de otros es profanar la imagen de Dios en otros. Jesús llama a amar al prójimo como a uno mismo, lo cual incluye proteger su reputación. Esto implica que, aunque sea verdad, no debes hacerlo público. Si puedes y está en tu resorte, habla en privado con el hermano y ayúdalo a superar lo que se hace notorio de su comportamiento. La difamación es una forma de asesinato verbal. Lo dijo el Señor en Mateo 5, 21 y 22. Jesús equipara el enojo, el insulto con el asesinato, mostrando que la lengua puede matar emocional o espiritualmente. Es que la calumnia termina en la lengua, pero empieza en el corazón. Es fruto de una condición interna que ha sido corrompida por el pecado, envidia, celos, soberbia, codicia, entre otros. Son los gestores de este acto de asesinato. El alma que calumnia deshonra al prójimo. La calumnia se roba la dignidad, destruye la reputación y rompe vínculos de confianza. Hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 16 al 19. El calumniador se convence de su propia justicia, endureciendo su conciencia, y realmente solo expresa del autoengaño que lo condena. Es que de tanto repetir la calumnia termina convirtiéndose en su identidad. Las calumnias, chismes y difamación definitivamente son evidencia de una hermana purificada. Pero este pecado no solo afecta al que lo esparce, sino también al que lo recibe, pues causa en esa alma una herida profunda. Las palabras falsas pueden penetrar como espadas. Salomón dijo que hay personas cuyas palabras son puñaladas. Proverbios 12:18. Generan vergüenza, aislamiento y confusión. El alma herida puede caer en resentimiento, lo cual impide la sanidad interior, y lo que puede hacer es que pierda la gracia de Dios por la amargura que florece en él. Hebreos 12:15. La difamación puede desviar a una persona de su llamado, si no es restaurada por la verdad y la gracia. Desde la perspectiva espiritual, la calumnia es una traición al diseño de Dios para la comunión. Viola el pacto de común unión entre hermanos en el cuerpo de Cristo. Hablar falsamente es romper la unidad del Espíritu. Pablo dijo, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Y también, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Satanás es llamado el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10. La calumnia es una participación en su obra, no en la de Cristo. Pero me dirás, ¿y si es verdad, no es calumnia? Eso es lo que el mismo diablo dice de tus pecados, que aunque sacado del cielo tiene aún poder sobre el pecado y gobierna a los pecadores para luego ponerlos en juicio como fiscal legal acusador. Pero Juan, el apóstol, nos recuerda: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado defensor ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2, 1 y 2. Al decir propiciación, está diciendo que Él ya aplacó la ira de Dios, que Él muestra sus marcas en las manos y los pies, y a pesar de ser verdad la acusación de Satanás, enseña sus credenciales redentoras. Entonces, ¿por qué no hacer como Jesús y defender al culpable? Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.